Bienvenidos a la segunda parte de este análisis explosivo sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin. Estoy segura de que este tema sigue generando un montón de conversación, así que aquí vamos con más chisme y perspectivas. Como les mencioné en la primera parte, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un terremoto en el mundo del entretenimiento. La química que desprendían en Love is in the Air era innegable, y su romance en la vida real nos hizo soñar a todos. Por eso, cuando anunciaron su separación, el mundo se paralizó. Las preguntas inundaron las redes sociales: ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo una tercera persona? Y aquí es donde entran en juego las diferentes interpretaciones y teorías sobre la supuesta venganza de Kerem. Recuerden que hasta el momento, no hay una declaración oficial que confirme esta supuesta venganza. Todo se basa en interpretaciones de los fans y en la observación de los acontecimientos posteriores a la ruptura. *** Profundizando en los detalles, el antes y el después de la ruptura ***. Para entender mejor la situación, es importante analizar el contexto. Antes de que la relación entre Kerem y Hande se hiciera pública, ambos eran figuras importantes en la industria del entretenimiento turco, pero su popularidad se disparó exponencialmente gracias a Love is in the Air. La serie se convirtió en un fenómeno global, y ellos en la pareja del momento. La exposición mediática a la que se vieron sometidos era constante. Cada paso que daban, cada foto, cada declaración, era analizada y comentada. Su relación se convirtió en un negocio para muchos, desde revistas del corazón hasta canales de televisión. La presión era enorme. Después de la ruptura, la atención mediática no disminuyó. Al contrario, la curiosidad por saber qué había pasado y cómo estaban ambos se intensificó. Kerem, como mencioné, mantuvo un perfil más bajo al principio. Esto, para algunos, fue una señal de respeto hacia Hande y de su deseo de mantener la privacidad. Sin embargo, como el tiempo pasó, comenzaron a surgir rumores y noticias sobre su vida sentimental. El rumor de su relación con Stephanie Cayo fue uno de los más comentados. Aquí es donde la venganza toma forma, según la interpretación de algunos fans. *** Stephanie Cayo, una conquista estratégica, ***. La elección de Stephanie Cayo como posible pareja sentimental de Kerem desató un debate interesante. ¿Por qué ella? ¿Qué buscaba Kerem? ¿Fue una decisión deliberada o simplemente se enamoraron? Stephanie Cayo es una actriz peruana con una carrera sólida y reconocida. Es hermosa, talentosa y tiene una personalidad magnética. Su perfil es muy diferente al de Hande. Mientras que Hande es una figura más conocida por su trabajo en series románticas y su imagen de chica de ensueño, Stephanie ha trabajado en proyectos más diversos y tiene una imagen más bohemia y desenfadada. Para algunos fans, la elección de Stephanie fue una forma de Kerem de demostrar que podía salir con alguien diferente, alguien que no se asemejara a Hande. Era como decir: estoy abierto a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevos caminos. Otros, en cambio, argumentaban que la relación con Stephanie era simplemente eso, una relación. Que no había ninguna intención oculta ni ninguna venganza detrás. Simplemente Kerem se enamoró de ella y decidió seguir adelante con su vida. *** El papel de las redes sociales y la cultura de la cancelación ***. En la era de las redes sociales, la opinión pública se forma y se expresa de manera inmediata. Los fans tienen voz y voto y sus comentarios pueden tener un gran impacto en la imagen de las celebridades. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales fueron un campo de batalla. Los fans tomaron partido, defendieron a sus ídolos y criticaron las acciones del otro. La cultura de la cancelación también estuvo presente. Hubo críticas hacia Kerem por sus supuestas malas decisiones, y hacia Hande por sus nuevas relaciones. Es importante recordar que las redes sociales son un reflejo de la realidad, pero no siempre la representan de manera fiel. Los comentarios pueden ser exagerados, malintencionados y, en ocasiones, crueles. *** Más allá de la venganza, otras posibles razones de la ruptura ***. Si bien la venganza es una teoría interesante, es importante considerar otras posibles razones de la ruptura entre Kerem y Hande. A veces las relaciones simplemente terminan porque las personas cambian, sus intereses divergen o sus caminos se separan.
Asterisco 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 diferencias de personalidad y aspiraciones asterisco asterisco es posible que Kerem y Ande, a pesar de su gran química, tuvieran diferencias en sus personalidades y aspiraciones profesionales. Quizás no estaban en la misma sintonía en cuanto a sus planes de futuro. Asterisco 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 presión mediática y exposición constante asterisco asterisco la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos pudieron haber afectado su relación. La falta de privacidad y la imposibilidad de vivir una vida normal pueden desgastar cualquier pareja. Asterisco 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 falta de tiempo y distancia asterisco asterisco ambos tenían agendas muy apretadas y proyectos profesionales que los mantenían ocupados. La falta de tiempo y la distancia física también pudieron haber sido factores importantes en la ruptura. Asterisco 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 simplemente el amor se acabó asterisco asterisco a veces, el amor simplemente se acaba. Las personas dejan de sentirse atraídas, dejan de compartir intereses y deciden tomar caminos separados. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y el respeto asterisco asterisco. En medio de toda esta especulación, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Las celebridades son personas, y tienen derecho a mantener su vida personal lejos de los focos mediáticos. Los fans deben ser conscientes de que no conocen la verdad completa. Solo los involucrados saben realmente qué pasó y por qué tomaron ciertas decisiones. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air, y el futuro de Kerem y Ande asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, Love is in the air sigue siendo una serie muy querida y recordada por sus fans. La química entre Kerem y Ande fue mágica, y su trabajo en la serie quedará para siempre en la memoria colectiva. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en proyectos exitosos, y Ande ha continuado protagonizando series y trabajando en campañas publicitarias. El futuro de ambos es prometedor. Tienen talento, carisma y una gran base de fans. Lo más importante es que sean felices y que continúen desarrollándose como personas y profesionales. Asterisco asterisco analizando las acciones de Kerem, demostración de madurez o estrategia, asterisco asterisco. Más allá de las posibles relaciones sentimentales, es interesante analizar las acciones de Kerem después de la ruptura. ¿Qué ha hecho para demostrar que ha superado la situación? Asterisco 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 enfoque en su carrera asterisco asterisco Kerem ha mantenido un enfoque constante en su carrera profesional. Ha participado en proyectos de calidad y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Esto puede interpretarse como una señal de madurez y de que ha priorizado su trabajo sobre cualquier drama personal. Asterisco 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 imagen de hombre independiente y seguro de sí mismo asterisco asterisco Kerem ha proyectado una imagen de hombre independiente, seguro de sí mismo, y que sabe lo que quiere. No ha dejado que la ruptura afecte su autoestima ni su confianza en sí mismo. Asterisco 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 discreción en su vida personal asterisco asterisco a pesar de los rumores y las especulaciones, Kerem ha mantenido una discreción relativa en cuanto a su vida personal. No ha hecho declaraciones públicas sobre su ruptura ni ha aireado sus sentimientos. Esto puede ser interpretado como una señal de respeto hacia Ande y de su deseo de mantener la privacidad. Asterisco 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 apertura a nuevas experiencias asterisco asterisco la posible relación con Stephanie Cayo y su actitud abierta a nuevas experiencias pueden interpretarse como una forma de demostrar que está dispuesto a seguir adelante y a vivir nuevas aventuras. Asterisco asterisco ¿qué podemos aprender de esta historia? Asterisco asterisco. La historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel nos deja varias lecciones importantes. Asterisco 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 la vida de las celebridades no siempre es lo que parece asterisco asterisco debemos ser conscientes de la presión mediática y la exposición constante a la que se enfrentan las celebridades. No siempre conocemos la verdad completa sobre sus vidas. Asterisco 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 el amor, a veces, llega a su fin asterisco asterisco es importante aceptar esta realidad y aprender a seguir adelante. La felicidad no depende de una sola persona. Asterisco 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 el respeto y la privacidad son fundamentales asterisco asterisco debemos respetar las decisiones de las celebridades y no juzgar sus acciones. Asterisco 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 la vida continúa asterisco asterisco siempre hay una nueva oportunidad para amar, para crecer y para ser feliz. Asterisco asterisco la venganza como un reflejo de las expectativas sociales asterisco asterisco. La idea de la venganza en este contexto también nos habla de las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse las personas después de una ruptura sentimental.
Se espera que las celebridades, al igual que el resto de nosotros, demuestren que han superado la situación, que están bien y que han encontrado la felicidad. La venganza en este caso puede ser una forma de cumplir con esas expectativas sociales, demostrar que se ha seguido adelante y que se ha encontrado un nuevo camino. *** Conclusiones finales y reflexiones ***. En definitiva, la supuesta venganza de Kerem Bürsin es una interpretación que han hecho los fans, basada en la observación de los acontecimientos posteriores a la ruptura con Hande Erçel. No hay pruebas oficiales que confirmen esta teoría, pero sí es un reflejo de la atención mediática, la presión que sienten las celebridades y la necesidad de los seguidores de buscar explicaciones ante una ruptura sentimental. Kerem Bürsin, a través de sus decisiones profesionales y personales, ha demostrado ser un hombre fuerte, maduro y capaz de superar los desafíos que la vida le presenta. Ha seguido adelante con su vida, ha encontrado nuevas oportunidades y ha construido una imagen de hombre independiente y seguro de sí mismo. Hande Erçel, por su parte, también ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y capaz de seguir adelante con su vida. Ha continuado con su carrera actoral y ha encontrado nuevas oportunidades profesionales y personales. Lo más importante es que ambos sean felices y que continúen desarrollándose como personas y profesionales. *** Mi opinión personal y llamada a la reflexión ***. Personalmente creo que la idea de la venganza es exagerada. Creo que Kerem y Hande son personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir adelante con sus vidas. En lugar de buscar venganzas y culpables, deberíamos centrarnos en respetar las decisiones de cada uno y en celebrar su éxito. Les invito a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin? ¿Creen que hubo alguna intención oculta en sus acciones? ¿O simplemente se trata de dos personas que decidieron seguir adelante con sus vidas? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.